Bueno, voy a pasar al modo de compartir pantalla. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con el nuevo tema que es límites, ¿tá? Nuevo gran paquete, muy importante. Con la tarea de este fin de semana lo que vamos a hacer es, digamos, de alguna manera redondear lo que son funciones y entonces ver qué es lo que nos compete en el nuevo tema. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar entonces con este nuevo tema que es límites. Vamos a empezar por explicar un poquito cuál sería la definición o el concepto de este nuevo tema. Vamos a decir que el límite es la nueva herramienta con la cual nosotros vamos a estudiar cómo se comporta una función cuando la variable independiente tiende a tomar valores cada vez más próximos a un determinado valor sobre el eje de las X. Generalmente la variable independiente es X, ¿está? Así que, repito, con la herramienta límite, lo que pretendemos hacer es investigar cómo se comporta nuestra función cuando la variable independiente va tomando valores cada vez más próximos a un valor indicado. Hay una definición formal que podemos dar de esta nueva herramienta que se le atribuye al matemático francés Cauchy. Cauchy lo que planteó era lo siguiente: parecería un trabalengua esta definición que vamos a empezar a dar. Digo, al principio sí nos va a sonar bastante, digamos, fea, antipática, pero en la medida que nos vayamos acostumbrando a trabajar en el tema, nos vamos a ir familiarizando con lo que ella va a ir introduciendo. Bueno, en primer lugar, plantear lo siguiente. Acá lo que dice es lo siguiente: límite de f de x cuando x tiende a A, esta es la notación que vamos a utilizar. Límite de la función f cuando x tiende a A igual b, si y solo si, dado un épsilon positivo y arbitrario, existe un delta, función de ese épsilon, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, será el f de x perteneciente al entorno de centro B y radio épsilon. Vamos a explicar en detalle cada uno de los pasos de esta definición. ¿Estamos? Bueno, esta es la notación que vamos a utilizar para este nuevo elemento que vamos a introducir. Esto se lee así: límite de f de x cuando x tiende a A igual b. ¿Qué es lo que significa esta notación? Que yo voy a estar dándole a la variable independiente, que es x, valores cada vez más próximos a un cierto valor de ella, que es A. Pero este símbolo, x tiende a A, como vamos a ver más adelante, me dice que la x puede tomar valores tan próximos como quiera al A, pero no llega a tomar nunca el valor A. ¿Está? Entonces, vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual b, sí, solo sí, y entonces acá aparece una cantidad que se llama épsilon. Épsilon va a ser una medida del error que nos vamos a permitir tener en la variable dependiente, o sea, en el i. ¿Está? Ese error lo voy a considerar que es un error positivo y arbitrario porque lo va a elegir cada operador dependiendo de la situación con la cual se enfrente. Vamos a ir a un ejemplo de la situación real, de la vida real. Supongamos, y me gusta siempre poner el mismo tipo de ejemplo, supongamos que ustedes tienen una caldera, ¿tá? en una industria que generalmente, digamos, es regulada por el manejo de dos variables: la presión y la temperatura.
Generalmente el operario, el que maneja la caldera, lo que hace es regular la temperatura a la cual la coloca, ¿tá?, con un termostato, y genera como consecuencia de la temperatura a la cual coloca el sistema una presión dentro de la caldera. ¿Tá? O sea, nosotros vamos a tener sobre el eje de abscisas lo que sería la temperatura, que va a ser regulada por un termostato, y sobre el eje de ordenadas la presión que se desencadena en consecuencia. Generalmente dentro de la caldera lo que vos tenés son gases, entonces esos gases se regulan por una fórmula matemática que es la ecuación general de los gases, P por V igual N por R por T, P de presión, V de volumen dentro de la caldera, es el volumen de la caldera misma, los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene. N en esa fórmula es el número de moles de gas que tenés dentro. R es una constante química, se llama constante de Rayleigh, tiene un valor determinado según las unidades en las que estés trabajando. Esa constante puede valer 1.98 en el Sistema Internacional de Medida, donde la presión va en atmósferas, el volumen va en litros, y T de temperatura, que tiene que ir en grados Kelvin. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Ustedes están en una situación en la que tienen una caldera con un contenido gaseoso. El gas que está dentro se comporta de acuerdo a la ecuación general de los gases, P por V igual N por R por T. En esa ecuación, la R es una constante, N, que es el número de moles de gas, va a estar fijo porque es el número de moles del gas que metiste adentro, ¿está? Y lo otro que está fijo es el volumen, porque es el volumen de la caldera. Entonces, las variables en esa ecuación son la presión y la temperatura. Una va a actuar como variable independiente, su valor va a ser regulado por el operador, y la otra como variable dependiente, y su valor va a depender del valor que primero le asignaste a la temperatura. Por eso ustedes tienen sobre el eje de abscisas temperatura, sobre el eje de ordenadas presión. Entonces supongamos que yo tengo conocimiento de que necesito generar en esa caldera una presión de, supongamos, 2 atmósferas para llevar a cabo una reacción química. Entonces, la bibliografía o la instrucción que tengo me dice que necesito, en el eje de la SI, generar una presión de 2 atmósferas, pero que, según lo que yo he estudiado, tengo cierto margen de error posible en la presión desencadenada. Ese error que me voy a permitir tener en la presión desencadenada, o sea, en el eje de la SI, es lo que viene dado en esta definición formal por este numerito épsilon. ¿Tá? O sea que el error que te podés permitir tener en la presión generada, vos lo vas a conocer por la bibliografía, por la instrucción que te dieron, por la experiencia que tenés, sabés el margen de error que podés cometer al determinar esa presión dentro de la caldera. ¿Tá? Entonces, yo para generar esa presión tengo que a su vez darle a la temperatura un determinado valor con el termostato. ¿Por qué decimos que el error que me voy a permitir tener en la presión desencadenada es arbitrario? Porque en definitiva ese error lo va a determinar cada operador según su experiencia, según la bibliografía que estudió, según lo que sea. Por eso es la palabra arbitrario, porque en realidad puede variar acorde a las circunstancias. Entonces, determinado cuál es el error que te podés permitir tener en la presión que desencadenas dentro de la caldera, asociado a él existe otro numerito, otro error, que es el delta, ¿tá? Que depende del error que me puedo permitir tener en la presión, y que sería el numerito que va a marcar el error en la temperatura. O sea, épsilon es el error en la variable dependiente,
¿tá? Eso lo vas a determinar de acuerdo a la bibliografía. Ponele que vos leíste que necesitas una presión de 2 atmósferas para desencadenar la reacción química, pero podés tener un margen de error de más o menos 0,1. Entonces, mientras la presión desencadenada esté entre 1,9 y 2,1, te sirve. Igual generás la reacción que querés. Pero para que yo, digamos, tenga ese error en la presión, ese error que saqué por la bibliografía o la experiencia, en la temperatura a la cual coloco el termostato, voy a tener que también permitirme un determinado margen de error. Pero ¿qué es lo que sucede? Si en la presión podés cometer un error muy pequeño, ¿tá? Pongámosle, porque si no la reacción no se desencadena, o porque si no corro el riesgo de hacer explotar todo mi sistema de caldera, si ese error en la presión es muy pequeño, obvio que el error que me voy a poder permitir tener en la temperatura va a ser también muy pequeño, porque si vos necesitas ser muy preciso en la presión que está en el eje de la SI, obviamente muy preciso tengo que estar al marcar la temperatura en el termostato. Entonces, la elección del termostato que vas a utilizar en ese sistema de calderas dependerá del error que te permitís tener en la presión. Si vos no podés cometer un error muy grande al desencadenar la presión en la caldera, obviamente en el control de temperatura que haga ese termostato no podés tener un error muy grande. Entonces, cuanto más pequeño sea el error en la temperatura, más preciso tiene que ser el termostato que se encuentre en ese sistema de calderas, más caro va a tener que ser, en fin. Entonces uno tiene que hacer un balance de situación, ¿está? Porque obviamente hay un costo detrás de todo esto. Y digamos que se establecen estos errores sobre los dos ejes de tal manera que te asegure que para cualquier valor de la variable independiente, ergo de la temperatura, que en definitiva desencadene ese termostato, para cualquier valor de X que pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, ahora vamos a hablar de lo que es un entorno, el correspondiente F de X desencadenado, o sea, la correspondiente presión desencadenada, va a tener que pertenecer a un entorno de centro B. B sería la presión que la bibliografía me dijo que quiere desencadenar dentro de la caldera, y radio épsilon. Voy a tomarme un minuto para revisar el concepto de entorno. Esa E mayúscula es entorno. ¿tá? El entorno lo podemos definir como un conjunto de puntos. ¿tá? Van a tener en el material teórico una definición más formal de lo que son los entornos y de qué tipos de entornos vamos a poder encontrar. Pero un entorno no es más que un conjunto de puntos. Un conjunto, digamos, de puntos que tienen en el centro a el valor que te indique acá. Por ejemplo, si este es el entorno de centro B y radio épsilon, B es el centro de ese entorno. Dijimos que el épsilon estaba en el eje de la SI y B es la presión que yo necesitaba. Entonces supongamos que en el eje de la SI está el valor de presión de 2 atmósferas que la bibliografía me dijo que yo necesitaba desencadenar. Y épsilon es el error que te vas a permitir llegar a tener en la presión desencadenada. Dijimos que era de más o menos 0,1. Entonces, el entorno de centro 2 y radio 0,1 me indica que voy a estar trabajando con un conjunto de puntos en realidad que va a estar entre el 1,9 y el 2,1. En la mitad de camino está el 2, que era la presión que realmente necesito tener, y luego acá tenés la amplitud del entorno, ¿tá? Que es la distancia que va de ese centro a un extremo y del centro al otro, que sería en magnitud el error que me permito tener. ¿tá? Repito, un entorno es un conjunto de puntos que tienen por centro o punto central el valor que está indicado en primer lugar, y el que se indica en segundo te da lo que se llama la amplitud del entorno. Entonces, esto de alguna manera lo puedo determinar por
mi estudio, mi experiencia, la bibliografía que leí. Y acá aparece un entorno de centro A. A se mide en el eje de las X, ergo A es la temperatura que supuestamente, según la bibliografía, deberías tener o colocar tu sistema de calderas para que desarrolle la presión indicada. Vale decir, si la bibliografía me dijo que necesito una presión de 2 atmósferas, yo voy a la fórmula matemática P por V igual N por R por T. La presión quiero que sea de 2 atmósferas, el volumen es el volumen de la caldera, igual a N es el número de moles del gas que tengo adentro, lo conozco porque sé qué cantidad de gas coloqué, la R es una constante y después tenés el valor de la temperatura. Entonces, si la bibliografía te dice cuál es la presión que necesita ese sistema de calderas, vos despejarías cuál sería el valor de la temperatura. Y supongamos que el despeje de esa cuenta me dice que la temperatura tendría que ser de, por decirles algo, 200 grados centígrados, ¿está? Pero si la temperatura es 200 grados centígrados, o sea, si el A que necesito es de 200, obviamente debe de existir la posibilidad de un margen de error en torno a ese valor 200 de temperatura. Y ese margen de error es el que te indica el delta. ¿tá? O sea, vos vas a tener sobre el eje de las X también un entorno, un conjunto de puntos que van a tener en la parte central el valor de la temperatura que realmente necesitaría que esa caldera tuviera, 200 grados, y después en torno al 200 un pequeño margen que te lo va a dar la amplitud de ese entorno, el valor del delta. ¿Por qué el delta depende del épsilon? Vuelvo a repetir, el épsilon era el error que podías llegar a cometer en la presión desencadenada. Cuanto, por ejemplo, razonen así, si el error que puedo permitirme tener en torno a ese valor de presión que necesito es muy pequeño, entonces eso va a implicar que el control de temperatura que vos hagas en ese sistema de calderas tiene que ser muy fino. O sea que el delta, el error a la hora de colocar el termostato en la temperatura adecuada, tiene que ser muy pequeño. Por eso ese delta, el error en la temperatura, depende de cuál es el error que me voy a permitir tener en la presión desencadenada. Cuanto más chico sea el error que puedo tener en la presión desencadenada, entonces más preciso o exacto tendrá que ser el termostato. Y eso va a implicar un costo, por eso hay todos cálculos detrás de esto. Y bueno, esa sería un poco la parte explicativa de todos los elementos que encontramos en esta definición formal. Acá algunas observaciones. En esta notación, límite de f de x cuando x tiende a A, ese x tendiendo a A implica que la variable independiente, en este caso x, va a tomar valores tan próximos a A como queramos, pero en realidad nunca llega a tomar el valor A. En el entorno reducido, este asterisco que aparece acá arriba significa reducido, es justamente eso, que en realidad la temperatura va a llegar a tomar valores tan próximos a 200 como queramos, pero en realidad es muy difícil que tome el valor exacto de 200. ¿Tá? Entonces, la temperatura se arrima al valor 200 que me dio el despeje matemático tanto como pueda, pero en realidad es muy poco probable que tome exactamente el valor 200. ¿Tá? Esa es la explicación un poco de la simbología. Ahora, yo les conté una situación de la vida real y les expliqué qué implicaría hacer el cálculo de un límite. Ahora, vamos a volver a la frialdad de un ejercicio. Vuelvo a estar en la parte abstracta, después lo voy a volver a vincular a la vida. Y una primera aplicación de esta definición de Cauchy que me pueden poner es en este tipo de ejercicios. Me dicen demostrar que el límite del 2x² más 4x menos 6 cuando x tiende a 2 es 10. En otras palabras, quieren que yo demuestre, según lo que dice acá, que cuando la variable independiente toma valores tan próximos a 2 como yo quiera, en el eje de la Y
el correspondiente f de x tiende a tomar el valor 10. ¿Tá? Esa es la idea. Quieren que yo demuestre que esta función polinómica es tal que cuando la variable independiente se aproxima al 2 por cualquiera de los dos lados, tanto como yo quiero, pero no llego a tomar exactamente el valor 2, el correspondiente f de x de esa función tiende a tomar el valor 10. ¿Y cómo hago para trabajar en este tipo de ejercicios? Si vos querés demostrar que este límite es correcto, después vamos a ver cómo se calculan, pero si yo quiero demostrar que este límite está correcto, no, si él estuviera bien, debería cumplir con todos los requisitos que plantea la definición de Cauchy. Vale decir, debería de existir un épsilon positivo. Esto va a existir siempre porque en definitiva lo elijo yo, según lo que estudié o según la experiencia que me dio, pero digamos que elegido por el operador el valor del error a cometer en el eje de ordenadas, debería poder encontrar un error en el eje de las X de tal forma que para cualquier valor de X muy próximo a la que te indican acá, pero sin llegar a tomarlo, como queramos, el correspondiente f de x va a caer dentro de este entorno. O sea, en otras palabras, si vuelvo a mi ejemplo, me está diciendo que quieren que yo demuestre que elegido el error en el eje de la y que puedo cometer, en el ejemplo que les dije era más menos 0.1, va a ser posible encontrar un error vinculado a la variable independiente, o sea, la temperatura, de tal manera que para cualquier temperatura que vos tomes muy próxima a esa temperatura que te da la bibliografía, por ejemplo eran 200 grados centígrados, te asegure que la correspondiente presión desencadenada caiga realmente dentro de este intervalito, que va a tener por centro las 2 atmósferas que querías y el pequeño margen de error que la bibliografía te va a permitir tener. Entonces yo vengo acá, voy a resolver ese ejercicio, lo primero que hago es plantearme la definición de Cauchy, ¿tá? Van a tener que terminar memorizándola, ¿tá? Y como les aclaré acá, queremos demostrar que el límite dado ha sido bien calculado, deberemos demostrar que cumple entonces con la definición de Cauchy. Entonces empezamos así. Obviamente el error, el épsilon que aparece acá en la definición, siempre va a existir, porque es el error que el operador se va a permitir tener en la determinación del B, o sea, de lo que está en el eje de la y. En el caso del ejemplo que les puse, en la presión. ¿Está? Bueno, luego simplemente lo que uno va a tener que hacer es probar que es posible, entonces, que la f de x, la presión desencadenada, caiga dentro de este intervalito para cualquier temperatura que tomemos próxima a la que me da la bibliografía con este margen de error que es delta, y que cumpliendo esto, entonces voy a poder encontrar ese error en la temperatura necesario. ¿Tá? Repito, que el error en el eje de la y siempre existe porque lo elige cada operador. ¿Tá? Su existencia no depende de otra cosa más que de mí. ¿Tá? Y yo lo elijo de acuerdo a la situación en la que me encuentro. Pero, elegido ese épsilon, y pretendiendo hacer que se cumplan todos estos pedazos de la definición, tengo que ver si realmente puedo encontrar un error a cometer en la temperatura que me permita cumplir con todo lo que quiero. Entonces vos te haces un planteo así, como que se tiene que cumplir esto, entonces veamos si puedo encontrar el error en la temperatura. Ahora, si f de x pertenece al entorno de centro B y radio épsilon, significa que la presión, si la presión tiene que caer dentro de este conjunto, que tenía por centro la presión teórica y después un margen de error que te lo daba el épsilon, esto es lo mismo que decir que el valor absoluto de la diferencia entre la F, la presión realmente desarrollada, y la que quería teóricamente, tiene que ser menor del error permitido.
¿tá? Si vos necesitas que la presión caiga dentro de este intervalo, en otras palabras es lo mismo decir que querés que la diferencia entre la presión que realmente desencadenás y la teórica debe diferir en menos del error permitido. O sea, estás diciéndome que el apartamiento entre la presión que realmente generás y la que deberías de haber generado, que es la que te da la bibliografía, debe ser menor que el error que te permitís tener. ¿Tá? Y si necesito que esto se cumpla para toda temperatura que caiga en este intervalo, este entorno, esto que está acá, se escribe matemáticamente de esta manera. Yo necesito que la diferencia entre la verdadera temperatura que desencadena el termostato y la que debería de generar según la bibliografía, esa diferencia tiene que ser menor que el error que me voy a permitir tener de apartamiento. Pero a su vez tiene que ser mayor estricta que 0 porque la X nunca puede coincidir con la A. O sea, la X realmente que te produce el termostato generalmente nunca es exactamente la que te dio la bibliografía. Entonces, cumpliéndose esto, lo único que yo hago es ir a mi expresión. En el lugar de la f de x vas a poner esto, en el lugar de la a tenés esto, y esto es lo que está en el lugar de la b. Así que yo subo acá arriba en esta simbología, en el lugar de la f coloco la expresión, en el lugar de la b, que sería el supuesto resultado del límite, acá tengo un menor que epsilon para todo, y acá sería cambiar la a por 2. Y lo que querés ver es si podés encontrar ese delta que te falta. Bueno, voy a ir operando dentro de estas barras de valor absoluto, voy a sacar el valor absoluto, perdón, voy a sacar los paréntesis curvos, voy a agrupar términos semejantes y lo demás lo voy a ir copiando igual. ¿Ven? Saqué los paréntesis curvos, lo demás lo copio igual, porque acá no tengo nada para hacer. Ordeno acá adentro, lo demás lo sigo copiando igual. Acá se me ocurrió que puedo sacar entre todos estos términos un 2 de factor común ahí adentro, y lo demás lo copio igual. Factorizan la expresión que está acá adentro, ¿no? Se me ocurre, ahora van a ver por qué, le hallo sus raíces para hacer la descomposición factorial, o sea que en lugar de esto lo cambiás por el producto de estos dos paréntesis, según Bhaskara estas dos son las raíces. Lo demás lo sigo copiando igual, y acá lo que hice fue aplicar una propiedad del valor absoluto que dice que el valor absoluto de un producto se puede separar en el producto de los valores absolutos. Entonces acá separo esto en valor absoluto de 2, de x más 4, de x menos 2, lo demás lo copio igual. El valor absoluto de 2 es 2, y acá tenemos esto. Bien, ahora, la idea sería que ustedes consigan de alguna manera, fíjense que el mismo valor absoluto que está en esta parte final aparece aquí, ¿está? Esto dijimos que representaba la diferencia entre la temperatura que realmente desencadena el termostato y la que me daba la teoría, sería así, ¿está? O el despeje de la cuenta. Entonces, voy a observar en principio este pedazo de la expresión. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a suponer que el error que me permito tener en la temperatura es menor o igual que 1. ¿Tá? ¿Por qué tomo el 1? Podría haber tomado el 1, el 0,1, el 80, el 3000. Tomo un número, y es el 1 porque es un número chiquito, pequeño, redondo, no me complica. Entonces, si yo tomo o fijo el valor del error en la temperatura en 1, arbitrariamente, porque se me cantó, esto me dice que este valor absoluto, que es menor que delta, como el delta a su vez es menor que 1, en esta secuencia me queda que el valor absoluto sería menor que 1. Me deshago de las barras. Para deshacerse de las barras del valor absoluto, la propiedad dice que se coloca el mismo numerito que tenés acá con signo contrario de este lado, sacás las barras y del otro conservás el 1. Esta es la definición del valor absoluto en la nomenclatura. Y lo que voy a hacer es lo siguiente.
voy a tratar de transformar esta secuencia para que aparezca, digamos, este valor absoluto que está acá, en el primer miembro, que en realidad no tiene nada con el resto de la expresión. Este se repite acá, pero a este, ¿qué hago? Lo tengo que acotar. Entonces, se me ocurre que si yo acá en el medio sumo un 6, genero acá adentro el x más 4 que ven acá. ¿Está? Entonces, si vos sumás un 6 en el medio, también lo tenés que sumar en los extremos, porque si no alterás esta secuencia. Entonces, sumé 6 en todos los términos de esa secuencia. Al hacerlo, te va a quedar acá un 5, acá un x más 4, y acá te queda un 7. ¿Está? O sea, vos tenés el 5 en una punta, el 7 en la otra, y acá adentro cae, según lo que me dice esto, el x más 4. Pero si yo llevo esto a la notación de valor absoluto, fíjense que si mi x más 4 está contenido entre 5 y 7, acá está el esquema, si vos marcás el menos 7 de este lado, si esto que está acá cae dentro de esto, con más razón puedo decir que tu x más 4 que estaba acá cae dentro de este otro intervalo más grande que está entre menos 7 y 7. Repito, si tu x más 4 cae acá dentro, con más razón podés afirmar que cae adentro de este otro intervalo mayor. Y si considero ese otro intervalo mayor, te permite escribir eso bajo la forma de barras de valor absoluto. Es decir, si menos 7 menor que el x más 4 menor que 7, lo paso a barras y me deja o me permite escribirlo acá. Con lo cual, ese valor absoluto que aparecía en este primer tramo y que no tenía nada que ver con el resto de la expresión, desencajaba, lo estoy pudiendo acotar. ¿Tá? Esto es menor que 7. Entonces vuelvo a la secuencia que tenía, pero ahora sé que esto, según el análisis que hice, es menor que 7. Así que si yo tengo esta expresión, esta que está acá, y sé que esto es menor que 7, si yo reemplazo esto por un 7, es lógico que se cumpla esta secuencia. ¿Está? Pero si yo despejo de acá el x menos 2, el 14 que multiplica lo pasás dividiendo y te queda acá. O sea, que ese valor absoluto de x menos 2 que se había repetido varias veces a lo largo de mi definición, ahora lo tengo acotado. Entonces, si yo asumo que ese delta que está acá es épsilon sobre 14, porque aparentemente acá se estaría repitiendo esta secuencia. Si yo asumo que el épsilon sobre 14 estaría en el lugar del delta, acabo de poder encontrar un error para la temperatura que depende del error que te permitís tener en la presión. Ergo, acabo de encontrar aquello que me faltaba para completar la definición de Cauchy. Es decir, ya habíamos, cuando empezamos todo este desarrollo, asumido que iba a poder encontrar una presión que cayera dentro de este intervalito, como consecuencia de el tomar una temperatura que cayera dentro de este intervalito. Sabíamos que el épsilon, o sea, que estamos asumiendo que esto se cumple, el épsilon existía porque lo elegía yo, y lo único que te faltaba era ver si era posible encontrar en esas condiciones, suponiendo que todo esto se cumplía y que esto lo elegía yo, si era posible encontrar en esas condiciones ese otro error en temperatura que te estaba faltando. Y efectivamente lo acabo de encontrar. Acabo de encontrar que el delta es un épsilon sobre 14, es decir, si el error que me permití tener en la presión era de más o menos 0,1, fíjate que ahora el error en la temperatura sería ese 0,1 dividido 14. Bien exacto tenés que ser. ¿Está? Y entonces, como encontré todo lo que está en la definición, puedo decir que ese límite está bien calculado. Si el límite hubiera sido mal calculado, es decir, si el resultado de ese límite no hubiera sido 10, quiere decir que esto estaba mal, iba a surgir
que en algún momento, por más que yo estuviera trabajando con este primer miembro, ¿tá? Y tratando de ordenarlo, nunca iba a poder hacer que quedara el mismo valor en esta primer parte que el que tenías al final. Entonces no hubieras podido terminar de determinar un delta función del épsilon. Repito, si el 10 estaba mal, vos, cuando hacías todo este tratamiento matemático, no ibas a poder generar de este lado el mismo valor absoluto que tenías al final. Y entonces no hubieras podido completar todo este razonamiento que